será impenetrable. Irán será impenetrable. Al menos ese es el mensaje que llega desde Irak, porque sí, esta nación ha aclarado algunas cosas. En medio de esta crisis en Oriente Medio y el fuego y todo lo que se dice, Irak aparece con una señal de advertencia. Ojo, nosotros no vamos a permitir que se utilice nuestro espacio aéreo para atacar a Irán. Un mensaje que, por supuesto, sabemos va dirigido a Tel Aviv, por decirlo de alguna manera. Un mensaje que llega, por supuesto, también con muchas hipótesis que van enmarcando lo que ocurrirá en los próximos días. Ya sabemos a estas alturas que Estados Unidos está coordinando actualmente con la nación hebrea cuál será el paso a seguir, si es que habrá o no habrá respuesta contra Irán. Desde Irán son muy conscientes de esto, advierten también que ellos responderán con dureza si es que algo como esto ocurre. Pero Irak aparece en este espectro y no solamente Irak, nos hace pensar que es una reacción en cadena en Oriente Medio, quienes dicen, bueno, no, nosotros por lo menos no nos vamos a prestar para que esto escale, independientemente de la posición que puedan tener respecto al asunto entre el país que gobierna Netanyahu y Palestina, la posición de Irak es firme. No nos vamos a prestar para que la guerra se desate. Señores, es un momento crítico del cual hay que hablar con mucho, pero mucho tacto. Lo entendemos así, pero sabemos que la audiencia sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo. Vamos a desarrollar este tema con un invitado de lujo, una persona que conoce mucho del tema, muy crítico también en lo que ha planteado aquí sobre la mesa y que seguramente usted compartirá muchas de las cuestiones que nos pueda proponer en este espacio. Le doy la bienvenida a un historiador, analista internacional, una persona con mucho conocimiento. Bienvenido a Ariel Umpierres a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes, buenas noches, un placer saludarte y estar contigo. ¿Qué tema ese, no? De si va a ser penetrable o no Irán, si va a ser atacado por Israel y cuál va a ser la actitud de los países vecinos, en este caso Irak y otros más, ¿no, Enzo? Te has quedado sin micrófono, Enzo. Perfecto, sí, acá estoy nuevamente. Por problemas técnicos que ocurren, ¿no? Tú sabes. No, te decía, bueno, lo que decía es que es una situación complicada y que nos hace entender que al menos este tipo de reacciones como las de Irak prevén una respuesta que será inminente. Claro, lo ha dicho en su momento Netanyahu, que va a ser una respuesta fuerte, que va a ser una respuesta que jamás se ha visto. Incluso desde el Ministerio de Defensa de esta nación de Israel han planteado que será algo tan colosal que ni siquiera los propios persas entenderán de qué se trató, ¿no? Casi como una advertencia con un tono peliculesco, no hollywoodense si se quiere, pero que en el fondo hace entender que sí, esto va a llegar a un punto de ebullición. Irak, por su parte, plantea lo siguiente, entre otras cosas, el que ha hablado ha sido el ministro de Exteriores iraquí, Hussein, quien dice, entre otras cosas, nosotros por lo menos no vamos a permitir que nuestro espacio aéreo sea utilizado por ellos, ya sabemos a qué nos referimos, para que ataquen a Irán. Es un mensaje que para ellos tiene que ver, independientemente de las posiciones, con un no al conflicto, un no a la guerra. Evitar a toda costa que el conflicto continúe expandiéndose y que esta vez ocupe también a Irán, como lo está ocupando actualmente al Líbano. Es una posición muy marcada y que lo que sorprende es que llega en bloque, ¿no? Es una serie de naciones que empiezan a tomar una posición casi en cadena, algo que no se veía en mucho tiempo, pero desde luego nos hace entender que habrá algún tipo de respuesta. Ya hace algunas horas también se conocía que Estados Unidos había aprobado el despliegue de un sistema antimisiles THAAD para fortalecer a la nación dirigida por Netanyahu. Ariel, este panorama, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué apreciación tienes en estas últimas horas? Bueno, lo de Irak se suma a la declaración que habían hecho la semana pasada, creo que fue, hace unos días, los ministros y autoridades de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos, de Bahrein, de Kuwait también, quienes habían dicho que ellos son países neutrales y que por tanto no permitirán que se utilice sus bases aéreas contra Irán.
Esto es medio complicado porque en Qatar, por ejemplo, está creo que es la séptima flota de los Estados Unidos. O sea, recordemos que los Estados Unidos, como buen país sheriff del mundo, tiene cartografiado el planeta, todos los mares, y tiene flotas cargadas de submarinos atómicos, bombas atómicas, portaaviones, todo lo que se te pueda ocurrir, distribuido en, creo que son siete u ocho flotas del mundo. América Latina la tiene allí en Miami, y es la cuarta flota, creo, la quinta, no recuerdo. Siempre las confundo. En Nápoles está la del Mediterráneo y en Qatar está la que se ocupa justamente de toda la región del Golfo Pérsico, Mar Rojo, etcétera, Índico y demás. Y bueno, entonces Qatar está en un problema porque tiene una base no solamente aérea, de todo tipo, en sus puertos. Pero en fin, al margen de eso, en todo caso, las autoridades de esos países han dicho que no permitirán que se utilicen y en el caso de Irak, su espacio aéreo. Recordemos que si uno mira el mapa, Israel tiene Egipto al sur, Arabia Saudita, Jordania, Siria, Líbano, bueno, obviamente Irak, y todo eso, en el caso de Jordania e Irak, se interpone, y Siria también, entre Israel e Irán, o sea que cualquier ataque tendría que pasar por allí. Hay que ver después cómo se practica eso. En todo caso, yo, querido Enzo, quiero enfatizar lo siguiente. Por las declaraciones que he visto en estos últimos días, este fin de semana, estos últimos días, allí en Israel, las declaraciones de las autoridades israelíes, bueno, parece que en el Líbano las milicias de Hezbollah ha dado de baja a 4 o 5 soldados israelíes. Entonces Netanyahu dice que eso es imperdonable. Ellos han masacrado a 200.000 civiles, niños descuartizados, etcétera, pero eso no tiene importancia porque nosotros sabemos que para los judíos el resto de los humanos somos subhumanos. Ellos son el pueblo elegido. Entonces, pero dice que esos 4 o 5 soldados judíos muertos allí en Líbano es imperdonable, y entonces van a seguir atacando las poblaciones civiles del Líbano, concretamente de Beirut. Yo lo que noto, Enzo, lo que noto es por esas declaraciones y por ese clima, que Israel se ha convertido en un perro rabioso al que le han soltado la cadena, le han soltado el lazo, ¿sabes? Entonces sale a morder, a dañar, a lastimar, a herir, a atacar a cualquiera, a cualquiera. En este caso, les tocó una vez más a los pobres palestinos, hermanos palestinos, y también a aquellos del Líbano. Pero lo que me termina de convencer de que algo gordo se viene es algunos comentarios que me han hecho allí en los Estados Unidos. Tú sabes, yo tengo amigos todavía allí en Washington, en Georgetown sobre todo, donde algunos son funcionarios de alguna agencia o o el Departamento de Estado, y me dicen que las autoridades norteamericanas están convencidas, y en particular el presidente Biden, en que Israel tiene razón en atacar, y tiene razón en atacar a Irán. Cosa que yo tenía algo más matizada la versión. Por eso hay que tomarlo con pinzas esto que digo, pero veo venir una escalada discursiva por el momento, una escalada de declaraciones, de intenciones de parte de Israel y de Estados Unidos, o de la OTAN, también en Gran Bretaña, y algunas manifestaciones estos últimos días, donde yo veo venir algo gordo por parte de Israel contra Irán. ¿Qué será? No lo sé. Pueden ser lo que ellos llaman ataques preventivos, ataques a instalaciones nucleares que tiene Irán o que tendría Irán, que por el momento, por lo que yo sé, son instalaciones nucleares con fines medicinales, médicos, pacíficos, como los tiene Argentina. Argentina tiene reactores atómicos y vende reactores atómicos, y tiene una industria atómica. Yo le visitaba hace poco allí en la ciudad de Bariloche, en el sur argentino, la Patagonia, pura Patagonia. Se hace investigación atómica desde hace décadas en la Argentina. Muchos países lo tienen. Pero en el caso de Irán, todo lo que haga con energía atómica
los sionistas nos han acostumbrado, y la prensa occidental nos han acostumbrado a taladrarnos el cerebro en que todo eso es extremadamente peligroso y que Irán lo único que quiere es tener la bomba atómica. Es decir, concretamente el secretario de Estado, Tony Blinken, dijo hace un mes, más o menos, 20 días, que Israel estaba a una semana de tener la bomba atómica. Cosa rarísima. Pero en fin, en todo caso, ellos desde hace, yo creo que más o menos unos 30 años, 20 y pico de años, Israel tiene una obsesión con Irán, contra Irán, y los neoconservadores, estos ultra guerreros de los Estados Unidos, que ahora son los que realmente tienen el timón, el timón del gobierno de los Estados Unidos, tienen una obsesión con Irán. Y yo creo que sumando a esto, y permíteme que haga así unas elucubraciones, que ellos saben que Kamala Harris va a perder las elecciones, que va a ser Trump, entonces no van a arriesgarse a ver si Trump va a atacar a Irán o no. Yo creo que lo van a hacer de todas maneras ahora. Creo que la fecha del 22 de octubre, cuando empieza la reunión de los BRICS, allí en la ciudad de Kazán, en Rusia, previo a eso, o yo creo que previo a esa reunión, sería un buen, entre comillas, un buen momento para que Israel ataque a Irán, miembro de los BRICS, y con Arabia Saudita dentro de los BRICS, y Rusia. O sea, armar lo que los sionistas dicen desde hace 100 años que tiene que producirse, una gran crisis, no una guerra, una gran crisis, una mega crisis, que va más allá de una guerra, y que eso genere un descalabro institucional, político, económico, militar de toda la región. Porque recordemos que si Israel ataca a Irán, Irán va a responder, lo ha demostrado y han habido informaciones, me lo han comentado en Washington. Parece que esa salva de misiles que le tiró Irán hace una semana atrás a Israel fueron devastadores en 2 o 3 bases militares, no mataron civiles, pero destruyeron una parte importante de infraestructura militar, y sobre todo uno que cayó al lado o dentro, no se sabe, de la sede del Mossad al norte de Tel Aviv. Pero lo que demostró, más allá del impacto en sí, es que el famoso cúpula de hierro, Iron Dome de Israel, es penetrable, y eso que son 3 capas diferentes de misiles de protección que tiene Israel. Tiene la Iron Dome, la onda de David, la David Sling y el sistema Arrow, y todos ellos fueron ineficientes, no pudieron parar esa salva de misiles que les tiró Irán, y que Irán ha dicho que la próxima será con todo. Entonces Israel, aparentemente, yo creo que antes del 22 de octubre tendremos, me parece a mí, son deducciones que hago yo, tristes noticias. Así que está bienvenida esta información de Irak, que no va a permitir que se use su espacio aéreo para atacar a Irán. Una vez más, aconsejo a los amigos mirar el mapa de la región, verán que Irak ocupa una parte importante eso es como un área muy difícil tirar misiles desde Israel a Irán sin pasar por Irak. Allí veremos, pero de todas maneras, Israel, los Estados Unidos y demás ya han hecho tantas violaciones de todo tipo a disposiciones de Naciones Unidas, legalidad internacional, que el propio Brzezinski decía hace 10, 15 años atrás, que atacar a Irán sería uno de los errores más dramáticos que podría cometer Israel y los Estados Unidos, porque Irán no es, decía él en aquel momento, no es Afganistán. Irán es un país de 80 millones de habitantes, con tecnología muy desarrollada, sobre todo en este tipo de armas, y además con un mundo que ha cambiado. Ahora está en la región, está China, está Rusia. En fin, nos acercamos cada día un pasito más al abismo, querido Enzo. Es la realidad, por más crudo que pueda tener este mensaje, por más crudeza, mejor dicho, que pueda haber en el mensaje, es muy cierto, Ariel, en un momento crítico
De hecho, que ha llevado a que China, por ejemplo, tú mencionas a China, se pronuncie, ¿no? De hecho, ha hecho un mensaje contundente. El canciller chino lo que ha dicho puntualmente Wang Yi es, por favor, basta ya de tanto desastre, basta ya de tanto desastre en Gaza. Un mensaje contundente. Y aquí yo me quiero enfocar, Ariel, también en la visión que tiene actualmente Occidente, porque hay que decirlo que, digamos, en este panorama que uno observa un conflicto en Oriente Medio y por supuesto en Europa, la Unión Europea está tratando, no sé si con un sentido que todo propagandístico, pero está tratando de distanciarse, ¿no? De Netanyahu. Vemos con más frecuencia ahora comunicados, por ejemplo, de la Unión Europea condenando el ataque a las fuerzas de paz en el Líbano. Es un hecho que despertó también una controversia, ¿no? La gente diciendo, diablos, ¿por qué en la ONU nadie se manifiesta sobre esto? ¿No? El señor Josep Borrell salió a hablar hace poco y dijo, bueno, señores, creo que esto ha sido suficiente, ¿no? O sea, ya basta. Y obviamente uno no sabe hasta qué punto creer en el mensaje de estos señores que por otro lado apoyan el conflicto en Europa, ¿no? Y aprueban lo que está ocurriendo en Ucrania. Sin embargo, da la sensación de que hay visiones distintas, por lo menos de la boca para afuera. Y esto nos lleva, Ariel, al prestigio de este señor Netanyahu. Es decir, va dando la sensación de convertirse, esto va a sonar irónico, ya, pero una especie de leproso, entre comillas, en el plano político, ¿no? Hay quienes buscan distanciarse de él, quienes no comparten su visión, aunque en el fondo sabemos los empuja a lo mismo, pero esta imagen que tiene actualmente la nación hebrea comandada por este señor Netanyahu va a impactar en algo para que le bajen los decibeles, veremos algún tipo de puño de hierro que le diga el señor Netanyahu, esto no va más. Tú mencionabas hace un momento un ejemplo interesante, muy curioso, que yo también casi lo comparto, que este señor se ha vuelto como una especie de perro salvaje, ¿no? Que está con todas las ganas del mundo de destruir, pero hasta este punto, ¿habrá o tendrá el poder suficiente Estados Unidos o alguno de los aliados para pararle la mano? No, 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 no tiene ni la fuerza ni la voluntad de hacerlo. Em, Tanto Estados Unidos como Europa está bajo el control, bajo el dominio de los neoconservadores más extremistas de la historia. Europa y Estados Unidos están en manos de fanáticos, de extremistas, y digo Estados Unidos y Europa. Claro, los líderes europeos todos han sido formados en alguna fundación, en algunos viajes, en algunas instituciones norteamericanas. También yo lo he sido, yo estudié en Georgetown, pero no por eso me conquistaron los neoconservadores. Pero a esta gente los han becado, los han llevado, los han mostrado, los han adoctrinado. Bueno, el propio presidente Macron trabajó muchos años en el Banco Rothschild, muchos años, se hizo millonario allí, tenía cargos muy importantes. Entonces están todos educados en esa concepción y son extremistas. Y yo, contrariamente a lo que pensaba yo mismo hace algunas semanas, yo creo que ya no les importa más nada. Y viendo la información que me están dando de que ya saben que Kamala Harris va a perder las elecciones, más allá de que las encuestas que son manipuladas dicen que maravillosamente va ganando, lo cual es absolutamente falso, a no ser ¿cómo es? Que Trump se encuentre con otra bala. Va una bala pasando y él ponga la cabeza y le pegue. Eso sería lo que lo frenaría. O que se caiga bajo un tren, cosa que no deseo, obviamente, ¿no? Pero digo, estoy haciendo una alegoría a algo que si no ocurre nada de eso, que en los Estados Unidos nos dan sorpresas todos los días, si no ocurriera nada de eso, Trump será el próximo presidente. Y ahí ya ellos no lo van a controlar. No quiero decir que Trump sea bueno y estos sean malos, aquel lindo y este feo. No, no es así. Son todos norteamericanos, atienden los intereses de su país, de su clase dominante, son todos, tienen muy claro a quién responden. Responden a la élite de ese país. Pero hay matices.
En todo caso, Trump no sería manejable como lo fue en su primera presidencia por los neoconservadores, estos locos y más. Va a estar rodeado de locos igualmente, pero quizás pueda ser diferente. Entonces, esta gente tiene la duda de si llegado Trump, podrán manipularlo o podrán sentirse tan a gusto como se han sentido ahora con Biden, que también era un neoconservador extremista. Lo que pasa es que ahora lo vemos, un abuelito canoso, habla suave, tiene gestos amables, pero se cansó de bombardear el mundo ese señor y de decir que había que bombardear, manipular, dar golpes de Estado, producir revoluciones de color, cambiar fiscales en Ucrania cuando no le convenían a él y a sus hijos porque estaban en casos de corrupción. O sea, es un duro. Ahora parece un abuelito, un tierno abuelito que juega con los nietos y el perrito, pero es de los peores este muchacho. Entonces, él se trajo a los peores, a Susan Rice, ¿cómo es? A Victoria Nudelman, a Sullivan, a Blinken, en fin, y otros que están allí. Y yo creo que ellos van a acelerar el paso rápidamente, y más teniendo en cuenta, como decía, la reunión de los BRICS ahora el 22-24 de octubre en Rusia, en Kazán, donde el mundo va a entrar en un nuevo mundo. No quiere decir que va a ser todo diferente, pero empieza un escenario global diferente. Se habla de una moneda alternativa al dólar para los intercambios comerciales, se habla de espacios de cooperación, cosas que a los anglosionistas les pone los pelos de punta, que los países cooperen, colaboren, encuentren puntos en común, es lo peor que les puede pasar. A ellos lo único que desean es que los hermanos, los vecinos se peleen, discutan, y si no discuten hay que alentar la discusión, la pelea, y demás para que así se produzca. Entonces, vendrá un mundo, empezará a nacer un mundo diferente. Entonces, lo mejor es estropear esa fiesta que va a ser la reunión de los BRICS el 22-24 de octubre, estropearla. ¿De qué manera? Con una guerra allí que provocaría probablemente que Irán tire misiles fuertes sobre Israel, Israel conteste nuevamente, y probablemente Irán termine probablemente cerrando el estrecho de Hormuz y por consiguiente la salida de petróleo. Recordemos que de allí sale, de esa región del Golfo Pérsico, sale el 30% del petróleo del mundo, el de Arabia Saudí, el de Kuwait. Por eso es que todos estos países ahora dicen, tranquilo, nosotros somos neutrales, porque de ahí se les termina la fiesta a las monarquías esas autoritarias y déspotas de los Emiratos Árabes y demás. Entonces, si eso ocurriera, el mundo entraría, el mundo capitalista, 30% del petróleo del mundo, imagínate, eso tiene impacto directo en el precio del petróleo, en el volumen de petróleo, sufrirían todos, incluido y quizás primero China, ¿no? Enzo. Obviamente comprendemos este punto, Ariel, sobre los intereses que hay detrás de esto, y por eso hacía énfasis que más allá de la causa que puedan tener, parece que la causa común es precisamente eso, ¿no? La que haga un llamado a la estabilidad. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, Ariel, en este panorama, porque es irónico, la vida es así, ¿no? Pasó con los alemanes y estadounidenses actualmente, o pasa actualmente. Pero en su momento era notoria una diferencia entre, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita, la propia Irán con Irak también. Sin embargo, da la sensación que esta amenaza llamada Benjamin Netanyahu, como quieran llamarlo, ha unido a estas naciones que en su momento tenían sus propias diferencias, ¿no? Aplicando esa vieja frase que ¿cómo era? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo así. Entonces, parece haber logrado Netanyahu lo que pocos hubiesen imaginado, una suerte de alianza estratégica en Oriente Medio con el objetivo de pacificar, con el objetivo de impedir que esto llegue a un nuevo nivel. Entonces, si uno se pregunta, si no está en manos de los aliados de Tel Aviv el hecho de poder frenar estas ambiciones, va a alcanzar con el propósito casi homogéneo que puedan tener países como Irak, como Arabia Saudita, la propia Irán, que es parte de esta historia, alcanzará también con
esta suerte de coincidencia, de estas miradas en cúmulo, va a tener influencia suficiente para ti? Mira, Netanyahu y toda la cúpula de Israel, porque no es solamente, uno hace, a mi juicio, un poco arbitrariamente, carga todas las tintas sobre Netanyahu, como que él es un loco, un desequilibrado, un criminal de guerra, todo eso que sin duda es, pero toda la clase política de Israel está de acuerdo con él. Hay matices, primero hay luchas de poder. Hoy gobiernas tú, quiero gobernar yo, hay negocios en el medio, por eso todas esas manifestaciones que hay un sector un poco más progresista y la propia población de Israel. Pero están todos de acuerdo en que hay que terminar con, digo, para decir un término aceptable por las redes sociales, hay que terminar con el problema palestino, hay que terminarlo. ¿Y cómo hay que terminarlo? Como lo están haciendo. En el caso de Gaza, bueno, han hecho lo que han hecho, ¿no? En todo caso, yo creo que Netanyahu expresa ese sionismo extremo, que no es diferente al sionismo de toda la vida, porque la gente dice, bueno, el Likud, que allá en el 70 y no recuerdo en qué año, fue el 2000, 2003, que empezó a gobernar y desde entonces, pero los laboristas, la izquierda israelí está ahí, existe, y apoyan esto. Hay matices, como digo, pero apoyan esta misión. Porque además, recordemos que el que no apoya, yo conozco 2 personas, se han ido de Israel. Dijeron, bueno, dado que esto yo no lo puedo cambiar, esta estructura, estos rabinos, no lo puedo cambiar, me voy a vivir a otro lado. Y se han ido, no se sabe cuánto, pero 500.000, 600.000. Dicen que hay 5 millones de israelíes que han ido a sus consulados de origen a recuperar sus pasaportes para en algún momento irse. Entonces, los que están ahí se han quedado porque son fanáticos. Y ya digo, en el caso de Israel, de los Estados Unidos y de Europa, los dirigentes están de acuerdo con ellos. Ahora, esta suerte de alianza a la que tú te referías entre Arabia Saudita e Irán, recordemos que es que más que el propio Netanyahu ha sido la incursión de Hamás y del resto de los palestinos el 7 de octubre que desbarató todo ese plan que era el acuerdo de Abraham, que era aquello que hagamos que los países de la región restablezcan o establezcan relaciones diplomáticas con Israel y el problema palestino lo olvidamos para siempre. Fueron los propios palestinos, con su sangre y sus sacrificios, los que han vuelto a poner sobre la escena, con este genocidio que estamos viendo, han impedido esa normalización de relaciones entre las monarquías del Golfo, por decirlo de alguna manera, Bahrein, Qatar, Omán, Arabia Saudita, que iban a normalizar sus relaciones con Israel en el marco de los acuerdos de Abraham, como lo habían hecho ya Marruecos, y que esto desbarató todo. ¿Por qué? Porque las poblaciones de esos países, que son árabes o que son musulmanes en su inmensa mayoría, son solidarios con los palestinos y les dijeron no hagan acuerdos con esos asesinos, criminales de guerra de Israel. Entonces acá no hay ni buenas intenciones, ni buena voluntad, ni nada, hay intereses. Y en el caso de las monarquías, concretamente de la monarquía saudita, ha influido también el tratamiento que Occidente le dio a Rusia, allá antes y después de la invasión a Ucrania. Le congelaron los fondos, la sancionaron, la vilipendiaron, la atacaron a Rusia. Entonces, algunos, como Arabia Saudita, dijeron: "Bueno, si se lo hacen a Rusia, que es una potencia atómica, ¿cómo no me lo van a hacer a mí?". Recordemos que Biden tenía muy malas relaciones con el príncipe heredero Mohammed Ben Saldam, MBS, príncipe heredero, porque él hizo descuartizar a un periodista en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, y eso fue filmado y quedó evidenciado. En fin, toda una historia garrachico, no recuerdo cómo se llamaba el apellido, que era un príncipe, un hombre de la propia élite saudita, que lo había criticado a y fue a hacer un trámite a un consulado de Arabia Saudita en Turquía,
y el príncipe lo mandó ahí a sus gatilleros, a sus asesinos a que lo mataran. Y lo mataron adentro de la... Entonces eso, Biden dijo, yo con este hombre no tengo nada que ver, entonces se pelearon, disputas de alto nivel. Pero esto hizo poner en las barbas en remojo, como se dice, diciendo, bueno, si le hacen esto a Rusia, ¿por qué no me lo harán a mí? Y ahí empezaron los acercamientos. Bueno, también hay un tema de movimiento de tropas en la región. Arabia Saudita se empezó a sentir desprotegida. Entonces cambió un poco su tónica, su discurso, se acercó a Irán, es decir, aceptó el restablecimiento de relaciones diplomáticas, en fin. Sí, hay una frase que a mí me gusta, yo no sé si es verdad, yo no la he leído nunca, pero dicen que sí, del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, que dice, no nos une el amor, no nos une el amor, nos une el espanto. Es decir, Arabia Saudita y a Irán, no sé si se aman mucho, uno es chiita, el otro es suní, pero tienen espanto a quedar en manos de toda esta locura que Netanyahu, los gringos dando vuelta con sus submarinos nucleares, etc. Entonces, los ha unido el espanto a algo peor, no tanto el amor, Enzo. Estamos de acuerdo en eso, definitivamente, Ariel. Pues bueno, siempre disfrutamos estas conversaciones contigo, Ariel, y un privilegio tenerte aquí en Prensa Alternativa. El público no sabes cuánto espera siempre estos programas que tenemos contigo. Y bueno, Muchas gracias. como es habitual, me gustaría que nos dejes una reflexión, porque la audiencia debe entender, ¿no? Que esto ocurre claramente en Oriente Medio, pero el impacto está ahí. Vivimos en un mismo mundo. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestro público de Prensa Alternativa luego de lo conversado en esta entrevista, Ariel? Mira, vuelvo sobre un punto. Entramos en una verdadera zona de peligro en estos días de mediados del mes de octubre hasta el 22 de octubre, fecha en la que se reunirán los BRICS. Estos 10 días, una semana altamente peligrosa, porque yo creo, estoy convencido de que en Washington sobre todo están muy radicalizados, están descontrolados, son fieras sin control. Obviamente el presidente ya no tiene capacidad, el presidente Biden, para mandar, para organizar, para fijar políticas. Nunca la tuvo, pero menos ahora. La vicepresidenta está por allí. Si bien el otro día estuvo en una charla entre Biden y Netanyahu, estuvo presente en la charla telefónica, no se sabe bien qué habrá opinado, porque es una mujer que no sé qué opinión de qué tiene, no sé, salvo de unas recetas de cocina, que ha dicho que cocina muy bien. No le he escuchado ninguna teoría, y menos de política internacional. Pero en fin, creo que en los Estados Unidos van a acelerar el paso y por eso, lamentablemente, yo creo que hay que estar muy atento en los próximos días, querido Enzo. Mucha atención entonces con lo que pueda pasar, señores. Cada vez que hablamos de esto, hacemos un presagio de esto, las cosas se dan, porque se ha vuelto muy predecible este señor Netanyahu y el salvajismo occidental que lo respalda. Así que mucho ojo con esto. Ariel, ya para concluir, por favor, cuéntanos, porque esta es una pregunta que nos hace la audiencia siempre, nos dice, ¿dónde podemos encontrar al señor Ariel Umpierre? Por favor, cuéntanos. Aquí, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube principalmente, en todas las redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Geopolítica Ariel Umpierres, pero sobre todo en YouTube, que es donde subo contenido prácticamente todos los días, yo directamente o con mis invitados. Perfecto, Ariel. Entonces ya lo sabe nuestro público para poder escuchar más contenido sobre Ariel Umpierres, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube. En la descripción aparecerá el enlace para que usted se sume, se suscriba a esta familia y también a Prensa Alternativa. No se olvide, comente, comparta, que es totalmente gratis. Muchas gracias, Ariel, nuevamente por tu presencia en Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos despedimos, querido público. ¿Con qué nos sorprenderá el mundo que es tan convulso? Lo sabremos muy pronto. Hasta la próxima.